Continuemos, entonces hablamos pues de eso, de que los verbos rectores disponer y contraer. Disponer de esos bienes de esa sociedad, asociación o fundación, o contraer obligaciones a cargo de esta, ¿sí? Listo, entendido eso. Entonces hablemos de los ingredientes, ¿sí? Entonces, primer ingrediente, con abuso de las funciones propias de su cargo. Entonces, es un ingrediente que es descriptivo de modo que él surge y es relevante. Él es relevante porque la conducta tiene que implicar que surge precisamente por tenerse esas funciones inherentes a ese cargo y por abuso de las mismas. ¿Ok? Entonces, por eso es relevante. Entonces, también se está hablando de que fraudulentamente, ¿sí? Fraudulentamente es otro ingrediente descriptivo de modo que aplica, como les digo, aplica exclusivamente bueno, de los bienes, disponer de los bienes de la sociedad. Pero entonces, por el otro lado también está el contraer obligaciones a cargo de esto. No está especificando de manera expresa el artículo y el término fraudulentamente en esa segunda parte. De manera expresa solo está en la primera parte. Leámoslo de nuevo, sí. Con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios. Entonces miren que en la segunda parte no está hablando de manera expresa de que sea fraudulentamente, pero de manera tácita es como si usted lo estuviera interpretando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene entonces que esta persona contraiga una obligación a cargo de la sociedad y sin él obtener el beneficio que él está pretendiendo obtener? No va a tener sentido. ¿Sí me comprenden? Entonces, si se supone que existe ese ánimo de defraudación, hombre, disponer fraudulentamente de los bienes de esa sociedad o contraer unas obligaciones a cargo de esta, pero para defraudar pues a la sociedad, entonces se sabe que esas obligaciones que se están contrayendo no van a estar precisamente ajustadas a la ley, ni mucho menos. ¿Sí me comprenden? Así no lo está expresando de manera pues clara el código en ese aspecto, pero se entiende, ¿sí? Entonces, bueno, y causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios. Ese es un ingrediente descriptivo que advierte que se trata de un tipo penal, pues se trata de un tipo penal de resultado, que exige precisamente que efectivamente se genere esa defraudación. ¿Sí me comprende? Ese perjuicio a esa sociedad, a esos socios. ¿Ok? Esa es como la cuestión ahí. Entonces, repasémoslo, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo? Los administradores de esas sociedades que constituyan, que incurran pues en esa conducta, ¿sí? De disponer o contraer de los bienes de la sociedad o las obligaciones a cargo de esta, ¿sí? Entonces, miren que se está haciendo énfasis también en la cuestión de que con abuso de las funciones de su cargo. Se hace énfasis en eso, ¿sí? O sea, si la persona no está ocupando esas posiciones de administración, todo eso, lo que dijimos ahora que por el artículo del Código de Comercio se abre la puerta de que entonces administradores son el representante legal, el liquidador, los de las juntas directivas, todos los que figuren en los estatutos con funciones administrativas, a todos ellos les cae el guante. ¿Sí me comprenden? Entonces,
Miren que desde ese punto de vista, entonces, esos son los sujetos activos. Y el sujeto pasivo, el que va a salir perjudicado, o sea, la propia sociedad, ¿sí? La propia sociedad va a salir afectada por esa conducta punible de esos administradores de la misma, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la ley es que el elemento subjetivo que se presenta es el dolo. Y la prisión también es de 4 a 8 años, igual que en el anterior, y con multa entre 10 y 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, yo creo que les quedó muy claro que entonces veníamos hablando de esta ley inicialmente, bueno, peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por aplicación oficial diferente, tal. Miren que todo eso está legislado, enfocado al sector público, tal. Entonces había vacíos de la ley para tratar estas cuestiones en el sector privado. Las sociedades, pues, sociedades, asociaciones, fundaciones, pero de carácter privado. Entonces, por eso es que vienen esas adiciones. Que artículo 250A, ¿sí? Y el artículo 250B. Entonces, ese 250A, el primer inciso, es el que se llama corrupción privada activa. Y el segundo inciso, la corrupción privada pasiva. ¿Sí? Y ya ustedes lo entienden muy bien, ¿sí? En el primero se hace referencia a el que prometa o ofrezca, tal. Aprendámoslo así. Yo soy el equipo que hoy le ofrezco dinero al ámbito. Tal. Sí. El ámbito está en el lugar de los directivos, empleados, administradores, tal, o asesores de esas sociedades, lo que dijimos ahora. Tal. Yo ofrezco dinero al ámbito. Tal. Dice que no. De todos modos ya se configuró para mí ese delito. ¿Sí? Listo. Entonces, pero miren que está la otra contraparte. Si el ámbito dice que sí recibe el dinero, entonces ya hay que juzgarlo ahí también. Entonces, esas son las dos partes, ¿sí? La corrupción privada activa, yo, el que ofrece, tal, el que intenta sobornar, el que tal, ¿sí? Y por otro lado está la contrapartida, corrupción privada pasiva, el que si recibe pues el soborno, tal, lo acepta, lo admite, tal. Eso es todo, ¿sí? Las dos contrapartidas. Miren que ambos contemplan la misma pena, la misma multa, tal. Nos venimos luego para este, también contempla misma pena, misma multa. Entonces habla de que existe dolo. ¿Sí me comprenden? Pero entonces ya este es desde el punto de vista de que ya es administración desleal, ¿sí? Administración desleal. Nadie pues, en este punto en específico, no hay nadie, digamos, externo que esté pues induciendo ¿sí me entiende? O sea, no está una persona pues como en el caso de que yo le estoy ofreciendo algo al ámbito, sino que esa persona tiene una posición en esa sociedad que cumple con unas funciones y entonces precisamente en abuso de esas funciones es que puede perpetrar este delito. Si me comprenden, únicamente por eso, por tener la calidad de que pertenece a esa sociedad en cualquiera de esas condiciones y entonces puede tener esa capacidad de, en el uso de las, o sea, en el cumplimiento pues y ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, puede abusar de eso para ejecutar cualquiera de estas dos cosas o disponer de esos bienes de esa sociedad fraudulentamente o contraer obligaciones a cargo de esta con el perjuicio pues para el uso económico para los socios. Entonces ya ustedes entienden ahí sí muy bien que son como dos artículos ahí que saca la ley después para complementar pues el código penal que ya venía pues desde hace tiempo, entonces mete esos dos artículos ahí, 250
Y el 250b, corrupción privada, activa y pasiva, y en este otro punto, lo que se llama el administrador desleal. ¿Sí me comprenden? Pues, o sea, como les explica al principio, que para 1977 en Estados Unidos es donde empieza pues como a surgir muchas cosas así. Y también vacío en la derecha. O sea, es que en todos los países del mundo iba a haber vacío al respecto. En todos los países iba a haber la legislación enfocada al servidor público. Más que todo al servidor público. El sector privado, carente como estas normas. Pero entonces en Estados Unidos, a pesar de eso y sin embargo, que se empezó pues, a presentar muchos casos de sobornos pues a funcionarios oficiales. ¿Sí me comprenden? Entonces, y que bueno, se empezaron pues con unas investigaciones y como hay 400 empresas que investigaron, reconocieron, ¿no? Sí. Entonces el monto ascendió como a 300 millones de dólares en plata de ese entonces, que aceptaron todas esas empresas pagar en cuestión de sobornos así, de esta índole. Esto que estamos viendo aquí, pues no este administrador legal, sino sobre todo los dos anteriores, En esos dos casos anteriores, un montón de... Y no había legislación al respecto, entonces es donde empieza pues como el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos tan como agremiarse y achuzar pues para que todos los países empiecen a sacar legislación al respecto. Si me comprenden, pues Colombia, todo el mundo tuvo que meter algún artículo por ahí que pusiera pues como estas cuestiones a nivel de sector privado, sociedades privadas y todo eso. Entonces ya ustedes entienden perfectamente que había vacío. Se legislaba en esto al respecto tan contra servidores públicos que incurrieran en estas cosas, pero no había legislación que hablara de eso en sector privado. ¿Sí me comprenden? Entonces ahí es donde empieza a viene esa situación que les decía yo, de que empiezan a adicionar estos artículos al Código Penal, ¿sí? Para reglamentar al respecto ya en el sector privado este tipo de cosas. Ok, entonces espero que les haya quedado muy claro y bueno, muchas gracias por su atención, hasta luego. Esta hora de clase que se grabó es importante porque esto creo que está bien explicado. Miren que es la corrupción privada, ¿sí? Son esos dos artículos. Están metidos en medio de los delitos contra la administración pública, que son los que venimos hablando, ¿sí? Y seguiremos pues hablando. Ok, muchas gracias, hasta luego, Dios nos bendiga.